Esperemos que inicie la grabación. Listo. La inscripción no es necesaria. Perfecto. Okay. Bueno, muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes que se conectan hoy al CIPAS número 2 o de la fase número 2 de diseño de la etapa de control unipolar o bipolar del inversor SPWM, que pues nos atañe en esta reunión, es el motivo de esta reunión, y es darle una explicación para que ustedes puedan abordar sus diseños en este caso, en la SPWM. Vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es pues reconocer la guía. De pronto alguno no ha hecho ese ejercicio, que es lo que tienen que entregar. Y abordamos inmediatamente lo que sería, vamos a abrir la plantilla. Vemos esto de aquí. Me incomoda un poco. Ok. Bueno, en cada foro a ustedes se les compartió una información. Ustedes acá tienen una plantilla, como en la fase número 1, y tienen pues una información adicional para lo que sería la segunda parte de esta actividad. La guía de actividades pues da las indicaciones de lo que se tiene que hacer, pero al final a ustedes se les comparte una plantilla con una estructura de cómo se debe abordar esta fase. Voy a abrir inmediatamente también lo que vendría siendo acá la guía de actividades de la fase 2. No me voy a centrar en ella, pero sí quiero que quede claro lo que tienen que hacer. El objetivo como tal es que ustedes diseñen un convertidor de potencia tipo DCAC, que vendría siendo un inversor, mediante el desarrollo de cálculos matemáticos y su simulación de software especializado. En este caso ya hemos utilizado MATLAB para iniciar el tema de diseño, y ahora vamos a hacer simulaciones con Proteus. Ustedes pueden elegir otro si quieren, pero nosotros estaremos trabajando con Proteus. Acá pues se dan algunas indicaciones de cómo abordar la actividad. Pues, lo primero es estudiar los teóricos. Seguido se les dice que revisen la webconferencia, también estos espacios que estamos brindando nosotros, que son los CIPAS. Y luego dice que determine los voltajes, las frecuencias de las señales de control, la portadora, los índices de modulación. Ya esta parte prácticamente la veníamos como desarrollando en la fase anterior. Construir un software de simulación con los circuitos del sistema de control del inversor SPWM. Hay que analizar las señales, hay que hacer un mapa conceptual, que es la segunda parte de la guía. Hay que presentar los avances en el foro. Pues esta parte sí pues es preponderante que lo hagan, porque así ustedes van a recibir el feedback oportuno de si van bien o no van bien abordando la actividad. Pero no es necesario que lo hagan. O sea, si no lo hacen, pues prácticamente ustedes envían a evaluación su trabajo y no tienen como la oportunidad. Pero la recomendación es que ustedes utilicen el foro y que hagan los aportes oportunamente, para que nosotros los profesores podamos, o los tutores podamos hacerle las recomendaciones cuando sea el caso. Bueno, ya participar en los grupos de trabajo y todo ese rollo, bueno. No se les olvide a ustedes, acá están las evidencias de trabajo independiente. Algo que sí quiero recalcar, y pues muchos salieron afectados en lo que fue la calificación grupal de la primera fase, muchas inconformidades. Mi recomendación es que hagan sus aportes oportunamente. Desafortunadamente, pues cada quien tiene su dinámica para abordar los estudios. Hay algunos que, pues por costumbres, dejan todo para última hora. Y hay algunos que hacen su ejercicio, pues, de manera oportuna. Bajo ese escenario, la rúbrica evaluativa tiene unos aspectos importantes, como nosotros los calificamos a ustedes. Nosotros no nos salimos de este marco. O sea, nosotros siempre que vamos a calificar, calificamos con la rúbrica. Y si ustedes o la recomendación es que ustedes revisen la rúbrica y vean cómo lo vamos a calificar a ustedes. Miren que el primer criterio pues va enfocado a la parte de diseño, los valores de voltaje y frecuencia de la señal de control, y pues son los cálculos como matemáticos.
El circuito que se construye en el software de simulación funciona correctamente, lo vamos a evaluar. Las señales que se obtienen en el proceso de simulación son analizadas de forma correcta, completa y se ajustan a los parámetros matemáticos, es que deben de coincidir y deben demostrarlos también, no solamente tomar pantallazos, sino que se vean con los marcadores en los osciloscopios, pues los valores que coinciden con los cálculos matemáticos. Mapa conceptual, todo esto es individual. Hay un video de sustentación que se presenta, es claro, completo y descubre la totalidad de temática del trabajo. Este también es individual. El documento presentado por el grupo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, este ítem ya sí es colaborativo y si, por ejemplo, les pongo un escenario, ustedes entregan trabajos separados, 2, 3 trabajos, 4 trabajos, todo un individual, este criterio pues va a salir afectado. Salvo que, por ejemplo, eso lo hago yo particularmente con mi grupo, y es que, por ejemplo, una persona que trabajó oportunamente y hizo sus aportes, hizo ese ejercicio temprano, y en los últimos 3 días que aparecen los compañeros y todo el mundo entrega individual, pero él invitó a los compañeros a participar y todo ese ejercicio, y por X y Y motivos él envió su trabajo individual, esta parte yo personalmente no se la afecto porque los últimos 3 días para que tengan son los días para consolidar la parte grupal. Entonces, este es como para hacer un paréntesis y que lo tengan en cuenta para abordar este CIPA. Hasta aquí ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna problemática que se les haya presentado. Para iniciar, ya a revisar la guía de actividades. Bueno, esta es la guía, pero ya la plantilla de trabajo. Entonces, si tienen alguna duda, si no, también me la pueden escribir. Vamos a ver el chat aquí. El link de asistencia, Yuri estaba pidiendo el link de asistencia, permítanme un segundo. Aquí está el link de asistencia. Ok, bueno, entonces esta plantilla pues está orientada para que cada estudiante consolide sus aportes individuales. Iniciamos con que pues el nombre del estudiante. Acá esto ya lo tienen ustedes de la fase 1, que vendría siendo los parámetros de diseño seleccionados. Es muy probable que algunos estudiantes tengan que reacomodar su diseño, sobre todo en el tema de el voltaje pico de control. Y lo vamos a revisar ahora el por qué. Y pues los estudiantes que en las fases anteriores se les hizo recomendaciones sobre mejorar la selección de los parámetros de índice de amplitud, de índice de modulación, tienen que hacer esos ajustes, no pueden seguir trabajando de pronto si no hicieron bien ese ejercicio en la fase 1, porque pasó muy recurrente de que habían estudiantes que no tenían claro que entre más alejarse del cero, o sea, entre más negativo, era mejor la THD. Y por otro lado, habían estudiantes que sí lo seleccionaron. Y por otro lado, habían estudiantes que, por ejemplo, utilizaron índices de modulación pares en la parte de frecuencia, y eso va a generar problemas con los armónicos al final y se les hizo recomendación. Entonces, la idea es que si a ustedes en las calificaciones, cuando la revisen, le hicieron alguna observación respecto a los parámetros de diseño, hagan las correcciones y aborden desde allí. Obviamente aquí nosotros vamos a dar cuenta de una vez, pero abórdenlo desde allí. Vamos a hacer énfasis en el voltaje pico porque el simulador a nosotros nos permite máximo, nos permite calibrar hasta 12 voltios pico a pico, que serían 6 voltios pico a pico. 6 voltios pico, perdón. Entonces, bajo ese condicional, si un estudiante al momento de calcular la señal de la triangular es muy grande, entonces vamos a tener que ajustar la señal pico. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es pues, consolidar esto. Aquí colocarme los valores y acá también los valores con las respectivas unidades. Porque hay estudiantes que, por ejemplo, aquí frecuencia 60, pero no dicen 60 qué. Frecuencia de la señal triangular, no, que 1060, 1060 qué. Voltaje de la triangular, no, que son 6 solamente. No, aquí coloquen
Las únicas que son adimensionales son los índices estos que están acá. De resto, todos tienen unidades. Y bueno, básicamente ya entrando al grueso de este CIPA, vamos a revisar exactamente este punto, que es cómo construir ese PWM en el simulador. Propiamente, bueno, yo hablo de protejos ahorita, pero lo quiero explicar de una forma más fácil. Vamos a revisar punto a punto qué tienen que hacer. Entonces, miren, construcción del circuito simulador. Construye un simulador de circuito de diseño que contenga los siguientes elementos. Entonces, a ustedes inicialmente le están diciendo, oigan, utilicen un generador de señal con los valores de voltios, picos y de control, ¿cierto? Y la frecuencia de control correspondiente. Si ustedes acá tienen unos valores de voltaje pico, ¿cierto? Y si tienen unos valores acá del cálculo de la frecuencia triangular, perdón, la frecuencia son 60 Hz y acá tendríamos el voltaje pico que ustedes seleccionaron. Pero cuando nosotros seleccionemos el generador de la señal triangular, es muy probable que pase lo siguiente. Voy a abrir Proteus. De hecho, yo voy a abrir Proteus. Vamos a abrir Proteus aquí. Voy a abrir Proteus. Por este lado, abrimos Proteus. Por el otro lado también voy a abrir. Vamos aquí ahora acá. A ver. Ok. Entonces, por ejemplo, acá ustedes, cuando abran Proteus, ustedes acá pueden buscar, pues, lo que vendría siendo los componentes en esta opción de aquí. Aquí ustedes pueden buscar cualquier componente, una resistencia. O sea, aquí, por ejemplo, está la resistencia. Este feedback no se va a enfocar al uso de Proteus, sino a explicar metodológicamente cómo van a abordar la solución del problema. Pero cuando ustedes le dicen que utilicen un generador de señales, ustedes pueden hacer lo siguiente. Uno, pueden utilizar una señal, bueno, en este caso la señal seno la pueden colocar prácticamente bien sea de esta forma o pueden utilizar un generador de señal aquí en esta opción que se llama, a ver, aquí está, Signal Generator. Entonces fíjense que si yo utilizo un osciloscopio, yo aquí puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a utilizar aquí. Y permítanme un segundo, porque estoy que conectarlo a tierra. Esto vendría siendo Proteus. Voy a tener la mano también abierto que es el que les voy a explicar. Ya esto se lo muestro ahorita. Entonces, acá, por ejemplo, yo debo conectar la señal que quiero revisar. Y aquí en esta opción está ground. Yo conecto. Es como vamos a atender la primera parte. Bueno, fíjense que cuando ya yo tengo esta opción acá, yo tengo varias opciones de parametrización. Fíjense que en esta opción, voy a colocar acá otra cosa para, esto sería, ¿cómo se llama? Point to fill. Point to fill. Ok. Entonces, aquí utilizo esta herramienta para hacer un capture y explicar, bueno, déjamelo en rojo. Y bueno, miren que aquí, por ejemplo, en esta parte, yo estoy configurando lo que sería frecuencia. Aquí tengo unas escalas. Y acá tengo, por ejemplo, tengo la escala en Hertz, que sería hasta aquí. Y tengo otra escala que sería en kilohertz, que sería hasta de acá. Al momento de yo hacer la parametrización, simplemente lo que yo vaya colocando de este lado, estos van a ser los múltiplos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí el feeding. Y yo, por ejemplo, aquí tengo 10. Pero si yo digo que 10 por 100, fíjense que aquí ya sería 10 por 10, me está dando 100 Hz. Ah, no, pero entonces ya voy a multiplicarlo por 0.1 kHz. 0.1 kHz por 10 es 1 kHz. Entonces miren que aquí yo puedo jugar con los rangos. Si simplemente quiero cuadrar que sea 60 Hz, yo me ubico en el 6, ¿cierto? Y en el 10.
Porque me han hecho preguntas y pues de una vez como las aclaro de aquí, que este es el multiplicador, ¿cierto? Acá está el multiplicador de megahertz, de kilohertz y de hertz. Entonces, simplemente a lo que ustedes hagan el ejercicio, si yo me cambio acá, mira, aquí tengo 6 kilohertz, aquí tengo 60 kilohertz, aquí tengo 600K y aquí tengo, pues ya sería 6 megas. Acá tengo la señal y aquí estaría parametrizando lo que sería la frecuencia. Ahora bien, de este lado que está aquí, yo parametrizo la amplitud. Pero tengan en cuenta que aquí me está diciendo, hey, la amplitud que tú estás editando aquí es amplitud pico a pico. ¿Qué quiere decir una amplitud pico a pico? Entonces voy a dar un fading aquí, voy a echar hacia acá, ¿cierto? Una amplitud pico a pico, aquí vamos a poner un poquito más grande y vamos a agrandar. Una amplitud pico a pico, acá por lo menos con el cursor, es exactamente desde la cresta hasta el valle, exactamente hasta aquí, es un voltaje pico a pico. Ahí me está diciendo que aproximadamente tengo un voltio pico a pico. Es decir, que el voltaje pico de esa onda que yo tengo aquí es aproximadamente 0.5 voltios pico. Y miren que aquí está, lo estoy midiendo de este lado y aquí yo lo tengo cuadrado como un voltio. Aquí está un voltio pico a pico, o sea, de la cresta hasta el valle. Y el voltaje pico vendría siendo la mitad, que sería la mitad de aquí hasta arribita. ¿Vamos bien hasta aquí en la parametrización? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que cuando yo habilité el cursor, a mí me permitió sacar el cursor y yo estoy mostrando aquí el voltaje pico a pico, pero yo podría también mostrar el voltaje pico, en este caso, hasta la mitad, que serían los 500 milivoltios aproximadamente. Aquí 500 milivoltios. Bueno, ya es cuestión del pulso, pero la mitad que serían 500 milivoltios, que es 0.5 voltios. Inclusive yo creo, si mal no estoy, que podemos colocar varios. Miren, aquí por ejemplo, este es el voltaje pico y ya coloqué dos y lo puedo ir parametrizando. Y también lo puedo hacer de forma horizontal. De forma horizontal, por ejemplo, yo puedo ver el periodo, en este caso, de la onda, que sería un ciclo completo. Y en este caso me está diciendo que aproximadamente es 1.66. Entonces, ese 1.66, uno dividido entre eso, me está dando la frecuencia. Tengan en cuenta que tanto el periodo y la frecuencia son su inverso. Uno sobre la frecuencia o uno sobre eh, el periodo. Y ahí calculamos, pues aquí estaríamos prácticamente viendo la frecuencia que es 1.66 aproximadamente, si mal no estoy. Vamos a ver, calculadora. 1.66, bueno, perdón, 1.66, eso sería 6, pero en este caso como es mili, entonces multiplicado por, en este caso son milisegundos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos, si lo multiplicamos, estaría dando los 60 Hz. Bueno, entonces, tengan en cuenta que esta parametrización, ustedes pueden utilizarla para generar la onda que les están pidiendo en el primer punto y la segunda onda también. Entonces, cuando ustedes les pidan este dato que está acá, que están diciendo, un generador de señal con los valores voltaje pico, ya saben cómo mostrar voltaje pico y cómo mostrar la frecuencia. Ahora, también me están pidiendo un generador de señal con la onda triangular. Entonces, fíjense que yo aquí simplemente en estas opciones, permítanme aquí, bueno, aquí en debug, y le damos aquí en Vicien, aquí está. Entonces, miren que, por ejemplo, yo puedo cambiar el tipo de onda. Yo aquí tengo un tipo de onda que es sinusoidal, pero también puedo decir que sea una triangular. Y miren que ya me cambió a triangular. O puedo decir que sea una rampa o que pueda ser una cuadrada. En este caso, dependiendo de la que ustedes vayan a elegir, pues esa opción toman ustedes. Cuando vayan a hacer la triangular, simplemente la cambian y ya saben que tienen que entrar una triangular. Explico esto
Y con esta explicación ustedes estarían abordando los primeros dos puntos. Generar con una señal, con un generador de señal, y ya la parametrización depende de sus valores de diseño, teniendo en cuenta que cuando vayan a presentar el voltaje pico y el voltaje pico, ustedes tienen que utilizarlo, los cursores, como yo lo acabo de hacer. Los cursores así, que se vean los valores. Acá, por ejemplo, vamos a darle aquí. Cuando ustedes se están moviendo, por ejemplo, mírense que ahí va cambiando los numeritos, 41, 42, 43. El punto cero realmente debe estar como por acá, en algún lugar de la mancha. Vamos a ver, como aquí está 40, yo podría... Bueno, igual yo buscaría de un punto a otro para calcular el periodo. El periodo hacen el cálculo para mostrar la frecuencia de trabajo, que ahí estaría parametrizada. En este punto, vamos a revisar ahora los puntos siguientes. Si tienen preguntas en este punto, me las hacen saber y yo inmediatamente les respondo las preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta o queda todo claro? O su silencio me dice que Por mi sabe. parte, todo claro, tutor. Ok, perfecto. Eso sí me gusta, que me vayan avisando para yo tener claro que lo que estoy explicando sí va en buena dirección. Ahora bien, yo les voy a mostrar esto que yo hice acá. Esto que está acá sería como el paso a paso de todo el proyecto que ustedes tienen que hacer. Lo primero, aquí está. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ya lo vimos, que es el diligenciamiento de la tabla, ¿cierto? Y calcular el voltaje de la triangular. Colocaste en rojo y el tamaño. Aquí está el voltaje de la triangular, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que ese voltaje no, más bien, sea menor que 6 voltios pico. Por el tema de la parametrización. El voltaje de la triangular solamente. ¿De qué depende el voltaje de la triangular? Pues aquí está la fórmula, miren. Depende de dos factores. Depende de el voltaje pico sinusoidal y del índice de modulación. Es probable que si yo tengo 5 voltios en la sinusoidal, porque yo lo elegí así, digamos que yo aquí cogí potencia, voltaje pico, digamos que yo dije que era 5 voltios, ¿cierto? Y voy a buscar la calculadora. Pero yo dije que el índice de modulación de amplitud, y es el que tengo acá abajo, este que está aquí, era de 0.9. Vamos a decir que en algún momento yo dije que era de 0.9 porque esos fueron mis parámetros de diseño. Entonces, si yo hago ese ejercicio para calcular el voltaje pico, debe ser menor de 6 voltios por temas de parametrización del simulador, simplemente por eso. Entonces bueno, vamos a hacer el ejercicio. 5 voltios entre 0.9. Me está diciendo que 5.5. 5.5 es menor que 6 voltios, sí, no tengo problema. No, pero entonces digamos que para poner un caso en el que sí vas a tener problemas, porque van a haber muchos estudiantes que van a tener ese problema. Entonces digamos que alguien cogió 5 voltios y colocó 0.7. Entonces, bueno, 0.7, vamos a ver, con 0.7 ¿cuánto nos da? Entonces digamos que los 5 voltios entre 0.7 me está diciendo que está en 7.14, o sea que tendría que ser un ajuste al voltaje pico de esa señal. ¿Por qué? Porque me está pasando de 6 voltios pico y no voy a poder hacer la parametrización de la señal triangular en el simulador. ¿Sí queda claro exactamente esa parte de diseño, cómo la van a tratar? Yo acá les expliqué el por qué. Acá les coloqué, pues se los acabé de explicar, pero acá les hice un ejercicio con los datos que yo tenía. Yo tenía un voltaje pico de 3.50 y miren que yo aquí muestro un voltaje pico de 3.50 y la frecuencia en este caso que era de un punto a otro de 16.66 que sería 60 Hz. Esto es aquí estoy mostrando yo la señal sinusoidal seno A y la señal sinusoidal seno B, que es la invertida. Pero ya vamos para allá, todavía no nos adelantemos. En este punto les he explicado
en este punto les he explicado simplemente tener en cuenta la parte de los cálculos matemáticos para que posteriormente no tengan problemas en el ajuste de la señal triangular. Bueno, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a guiar exactamente por, ya lo conocen, este es el diagrama de la construcción de la señal SPWM. Y lo hice así para ir mostrando el circuito, cómo se va encajando como un Lego uno con el otro. Entonces miren cómo se los voy a mostrar. Tengo la señal seno A por este lado, ¿cierto? Y tengo la señal triangular y tengo aquí una señal desfasada 180 grados que se llama seno B. Entonces aquí tengo seno A, ¿cierto? Aquí tengo seno B y aquí tengo la señal triangular. Fíjense que hasta este punto en la guía serían los tres siguientes. Le están diciendo, mira, tienes que generar con un amplificador operacional como modo no inversor la señal sinusoidal desfasada de 180 grados. Es decir, la seno A vendría siendo esta primera, la normalita 60 Hz. La seno B es esta que vamos a desfasar con un circuito, en este caso con un amplificador operacional en modo inversor. Y luego que tengamos esas dos señales las vamos a comparar con la triangular. Es decir, en este punto, ya, cuando ustedes tengan los dos generadores, piensen así, yo les dije que también podían generar la señal seno de esta forma y yo la generé de esa forma, pero pueden utilizar dos generadores de señales y no hay problema. Porque yo, por ejemplo, yo podría meter esta señal aquí y yo la puedo parametrizar también y le puedo decir que su amplitud, digamos que es de 5 voltios y yo puedo decir que la frecuencia es de 60 Hz y le doy OK y le doy correr. Y en este caso, fíjense que está corriendo ahí, vean. El azul está corriendo, no está en el tiger, le podemos quitar el tiger aquí para que, en este caso, sería, aquí tengo una señal, fíjense, la señal, estoy inyectando una señal de otra forma, no propiamente con un generador de señales, sino con una señal seno normal. Entonces pueden ser en el caso de la seno, porque la triangular no la van a poder generar así. Entonces, o no creo que, bueno, no, esa es para la seno. En ese punto, congelamos y continuamos con la explicación. Bueno, yo acá tengo la señal seno A y la señal seno B y la triangular. Bueno, miremos aquí cómo lo hice. Lo primero fue generar las señales. Aquí tengo la señal triangular, tal cual como se les expliqué ahorita. Esta es la señal triangular. Esta vendría siendo mi señal seno A. La pude haber generado con otro generador de señales, pero en mi caso les acabo de mostrar la segunda opción que les acabo de mostrar en el osciloscopio. Yo le hice así, simplemente la parametricé por aquí. Tengo la señal seno A, tengo la señal triangular, miren que yo las estoy aquí enfocando, ¿cierto? Y hasta aquí simplemente tengo las señales. No he utilizado el amplificador operacional modo inversor. Ahora bien, tengo que generar la otra señal que se llama la seno B. La seno B va a ser utilizar la seno A, ¿cierto? E invertirla con el amplificador operacional. Entonces miren que yo, por ejemplo, aquí, este triangulito que se llama seno A está entrando aquí, seno A. Pudo haber sido un cablecito directo, pero lo hice de una manera didáctica para que no se pierdan dentro de la explicación. Entonces, esta señal seno A, que exactamente es esta señal que está entrando aquí, este amplificador, tengan en cuenta que para que la ganancia sea 1, estas resistencias deben ser iguales, el valor que ustedes quieran, pero que sean iguales. Entonces, ¿qué está saliendo como resultado de este amplificador operacional? La señal seno B, mírenla, aquí está. O sea, entra seno A y sale seno B. ¿Qué hace este sistema aquí? La invierte. ¿Y cómo nos damos cuenta de que está invertida? Entonces simplemente, mira, aquí está en la fórmula de voltaje de salida para ganancia 1. Entonces fíjense que la seno A vendría siendo la señal amarilla. Aquí tengo mis 3,50 voltios, ¿cierto? Tengo mi periodo, que vendría siendo 16.66 milisegundos, que sería 60 Hz. Y fíjense que la señal rojo vendría siendo el resultado de pasar a esa señal a través del circuito inversor. Entonces, miren que el valle de una se presenta con la cresta de la otra.
Entonces ya aquí nos estamos dando cuenta de que están desfasadas 180 grados. Y los estoy mostrando en una imagen muy clara donde se evidencia que es la misma señal, solamente que desfasada. Listo. Hasta aquí ya tendríamos las tres señales. Tendríamos la seno A, que es la amarilla, la seno B, y la triangular que la estamos generando aquí con un generador de señales y que la tenemos que parametrizar con los valores de diseño que están en esta tablita. En esta tablita y estos cálculos. Listo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. ¿Los demás Sí, compañeros? Perfecto. Listo. Aquí vamos aclarando enseguida. Ahora bien, como ya tenemos exactamente este ejercicio de estas señales, tenemos exactamente esto que está aquí. Esto ya lo tenemos, se lo he mostrado. Ahora vamos a entrar justo a lo que sería este comparador y este comparador. ¿Dónde vemos los circuitos comparadores? Vamos a verlos aquí de una vez. Una vez que ya nosotros hemos realizado el amplificador operacional, que ya hemos revisado las señales, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es los circuitos comparadores. Y el circuito comparador pueden utilizar ustedes el LM741, miren que acá también el LM741, y le va a entrar. Ah, bueno, yo no les había explicado, pero fíjense que aquí, estas señales que yo coloqué aquí son para activar simplemente los amplificadores operacionales. Si no lo conectan, no les va a funcionar, para que lo tengan pendiente. Entonces, el negativo va a menos 5 voltios o un poquito más, pero tiene que ser la misma tensión a tanto arriba como abajo, para que lo tengan en cuenta. Perdón. Y acá, por ejemplo, trabajamos con el LM324. Acá el resto lo vamos a trabajar con el LM741. Entonces, fíjense, de este lado vamos a hacer el comparador de la señal seno A versus la triangular. Y de este lado vamos a hacer la señal del comparador seno B con la triangular. Fíjense que la diferencia de los dos es la señal que está entrando. Aquí está entrando seno B y aquí está entrando seno A. Por la negativa entra la triangular y el resultado, que es una señal ya digitalizada, es acá, miren que la señal se llama compar seno A con la triangular. O sea, está el resultado de la comparación de seno A con la triangular y acá tengo la comparación de la seno B con la triangular. Están conectados a 5 y menos 5 voltios y hasta aquí no hay lío. Pero vamos a ver qué exactamente está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en la gráfica. Entonces, de este lado, el comparador de la seno A, ustedes deben demostrar mínimo algo así como esto. ¿Qué es algo así como esto? Fue lo que ustedes vieron en el resultado del algoritmo de MATLAB. Ustedes aquí tienen una señal seno, en este caso la seno A, que es la rojita, ¿cierto? Tienen la triangular y aquí es donde está haciendo la comparación. Esta señal que está acá ya es digital. Y recuerden que había una fórmula, ¿cierto? Acá arriba está la fórmula que decía, si la señal seno A es mayor que la triangular, entonces póngame un 1. Pero si no, póngame un menos 1. Exactamente esto ocurre acá. Y eso lo explicaba el profesor en la web conferencia 1 y en la web conferencia 2, pero lo hizo más en la web conferencia 1. Entonces, miren que la señal seno A, por ejemplo, en este punto, vamos a darle un zoom aquí. En este punto, la señal seno A de aquí a aquí es mayor que la triangular. Entonces le está poniendo un 1 en esta parte. Pero en este punto es menor que la triangular. Miren, la triangular es mayor. Entonces miren que está poniendo un menos 1. Y así, de manera reiterativa, se van comparando la señal azul, que es la triangular, con la señal roja, que es la señal seno, para obtener esa señal digitalizada entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, dependiendo si es mayor o es menor. Entonces, miren que no ocurre nada extraño, sino una comparación y el circuito en el amplificador operacional permite hacer esa comparación de esas dos señales y obtener esa señal digital. Entonces, esto lo va repitiendo y así vamos obteniendo 1 menos 1. Y el ancho del pulso va variando dependiendo el tiempo en esa comparación. Mire, este que está aquí es pequeñito, donde este es más alto, el rojo es más alto, se conoce con 1, pero miren que de aquí hasta acá es más ancho y el ancho del pulso va a ser así.
Eso mismo, tal cual lo que les he explicado, se va a dar en la comparación de la otra señal, que sería la seno B. Solamente que va desfasado 180 grados por lo que ya explicamos anteriormente. Entonces fíjense que el circuito es el mismo. Aquí está entrando la señal seno B y está ocurriendo lo mismo. Tengo la señal triangular. Bueno, aquí yo no les... bueno, aquí ustedes pueden colocar con los cursores, así como lo estoy poniendo yo aquí, la amplitud de la señal triangular para tener, pues, ¿cómo se llama eso? Para garantizar que el voltaje pico o el voltaje pico a pico en este caso, pero sobre todo el voltaje pico, es el que matemáticamente ustedes calcularon, porque tiene que verse. O sea, no solamente que me pongan la gráfica así como la tengo yo, sino que coloquen un cursor donde se vea el voltaje. Entonces ya uno dice, ah, bueno, sí coincide con el parámetro calculado del estudiante. Claro, porque aquí dice, ah, es que esta mide 6 voltios, 6 voltios, 12 voltios pico a pico, o sea, 6 voltios, o lo colocan de ya a la mitad, que se vea exactamente que cuando yo revise los valores, a ver si le dio, o sea, si lo está haciendo bien, muy bien. Entonces miren que ocurre lo mismo. Acá es la comparación. Cuando es más alto, se coloca un 1. Cuando es más bajo, ¿cierto? Se coloca un 0. Y así sucesivamente. Aquí está, bueno, en este caso es un menos 1, 1. Y el tamaño del pulso lo va dando, pues, esa misma comparación de las dos señales. En este punto... Buenas noches, tutor. Qué Sí, pena señor. molestarlo. Una pregunta es que, digamos, en ese caso, pues los pulsos cuadrados, pues digamos, en MATLAB aparece como de amplitud de 1, de pico. Pero digamos, al momento de uno hacerlo, digamos, el amplificador operacional, pues como tiene, que utiliza de alimentación 1.5 voltios mínimo, entonces ya digamos la amplitud ya queda distinta. Y uno la pone, digamos, en 1.5 y queda con mucha distorsión. No quedan como bien cuadraditos los pulsos, sino quedan todos feos. Entonces, pues yo le trato de hacer, digamos, con 8 voltios, positivo y negativo, y pues ahí sí mejora un poco más la señal. Entonces, no sé ahí cómo, o si se puede con cualquier voltaje aplicarle a los amplificadores operacionales. O sea, los amplificadores operacionales, aliméntalos con 5 y menos 5. O sea, no vas a tener problema. De hecho, habría que revisar en el datasheet cuánto es el voltaje mínimo. Pero tengo entendido de que con 5 y menos 5 trabaja súper bien, inclusive con un poquito más de voltaje. Pero mira que, por ejemplo, en este ejercicio lo tengo con 5 y menos 5 y no hay problema. Todo va a depender exactamente de lo que diga el datasheet del elemento. Pero te recomiendo que lo hagas así, o sea, aliméntalos con 5 y menos 5, no vas a tener problemas. A eso hacía Listo, tutor. referencia Sí, a tu pues pregunta. que aparece, digamos, nos decían que nos guiáramos por las gráficas de MATLAB, pero sí, lo que le digo, cambia ya mucho el voltaje pico de las señales. Ah, el voltaje pico, pero no sé, vamos a ver si te estoy entendiendo. Tú me estás haciendo referencia en esta tabla al voltaje pico este de aquí. No, no, señor, digamos a la amplitud del voltaje pico de la señal cuadrada, porque en MATLAB aparece como de uno nomás, de uno negativo y uno Ah, sí, no, positivo. porque es que MATLAB no tiene, no te va a mostrar menos uno, pero es que la señal realmente va uno y menos uno, así como te lo dice ¿cómo es que se llama? Este comparador. Porque MATLAB en sí, en MATLAB lo vamos a ver de 0 a 1, pero acá lo vamos Sí, a ver realmente de 1 menos 1. O sea, hay tensión, no hay tensión, de lo más alto a lo más bajo. Y como la polarización acá está con positivo y negativo, entonces, en MATLAB nos da una idea de cómo es la forma de la señal. Y debe ser muy parecida en el resultado. No sé si me hago entender. sí, pues le va a aplicar 5 voltios positivos y negativos al Sí, exactamente, amplificador. no vas a tener lío. De hecho, yo creo que el profe lo colocaba creo con 12 y menos 12 o 9 menos 9. Pero Creo que era, entonces, ellos tienen un rango de trabajo y aquí lo normal de estos dispositivos es que trabajen con 5 y menos 5 voltios y no hay lío.
Ah, listo. Vale, gracias, tutor. Listo, claro que sí. Entonces, en este punto ya iríamos por aquí, exactamente. O sea, ya en este punto ya estaríamos resolviendo de este diagrama esto que está aquí. Ya sabemos cómo generar la señal seno, cómo desfasarla, cómo generar la triangular, cómo hacer las comparaciones. Solamente nos queda la parte del restador digital, que vendría siendo otro circuito, en este caso un diferencial. Vamos a verlo. Lo tengo por acá abajo. Traté de hacerlo así como un poquito por piezas. Pero fíjense que aquí no es más que sino tomar las señales que ya van saliendo. Por eso lo coloqué así para hacerlo didáctico. Acá tengo la comparación de seno A con la triangular y acá la comparación de seno B con la triangular. Y acá muy pendiente, cuando ustedes vayan a inyectar, este es el circuito, cuando ustedes vayan a inyectar la señal, que no la vayan a invertir. Por el positivo van a ingresar la señal seno A y por el negativo van a invertir la señal seno B, si no esto se les va a cambiar acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense que simplemente esta es la configuración del diferenciador con ganancia 1. Las resistencias pues tienen el mismo valor. Y las señales que están ingresando pues se van a restar en este modo con el M741, se van a restar. Y el resultado sería algo muy parecido a la señal que les di a ustedes en MATLAB. Recuerden que en MATLAB simplemente es una resta digital entre estos valores. Eso lo explicó el profesor Faber en la webconferencia. En la webconferencia 1 lo explicó, de cómo era este ejercicio del restador. Y debe de tener una señal que al final pues terminaría siendo una señal, la copia de la señal seno. Pero ya esta es la SPWM. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Utilizan sus dos señales. Yo, por ejemplo, tal cual como está aquí, lo tengo condensado por etapas. Acá, y miren que yo lo hice aquí y pues tengan en cuenta algo. Si quieren utilizar las etiquetas, la pueden hacer. Si las quieren conectar en un solo circuito, lo pueden hacer. Que quede muy claro, pues, las etapas, cada una, donde le colocan su nombre, que lleve su nombre para evitar plagio. Si quieren conectar con cablecitos, como ustedes quieran, pues tengan en cuenta también que si colocan muchos osciloscopios, es muy probable que se les quede colgado la simulación por temas de recursos, porque entre más elementos virtuales se coloquen acá en Proteus, más recursos del sistema va a utilizar y es probable que les salga un mensaje eso no es un sobreajuste, eso es como un desborde de buffer. Y es simplemente porque no tiene tantos recursos para consumir. Entonces, básicamente, este sería como la estructura de lo que ustedes tienen que hacer. Con esto ustedes estarían, los valores de diseño, pues ya cada uno hace sus valores de diseño, porque cada diseño es individual y son diferentes, por el mismo ejercicio que hicimos en la primera etapa. La primera etapa era una parte muy especial donde hicieron experimentaciones, donde utilizaron el código, calcularon la THD, hicieron la selección y seguramente aquí no va a haber ningún diseño igual. Entonces, básicamente, esto era lo que tenía preparado. Quería ser muy conciso porque creo que el CIPAS anterior se enfocó al uso de Proteus y pues no quise como repetir lo mismo, sino condensar más un poquito hacia la solución que ustedes tienen que dar. No sé si a este punto tienen dudas. Ya con esta explicación, ustedes estarían abordando todos los puntos. Porque mire que aquí ya tendríamos la señal seno A, la seno B, el diferenciador, que es el último que les acabo de mostrar, para hacer la diferencia de los datos, no amplificador, y el circuito debe conectar los respectivos osciloscopios para hacer el seguimiento de la señal. Cuando vayan a hacer este ejercicio, utilicen un solo osciloscopio o les utilizan varios, va a haber problemas con los recursos en la simulación. Pegue en este espacio de 2 a 3 pantallazos del circuito construido. Recomendación:
cojan el circuito completo y después van explicando uno por uno. Este es tal cual, este es este es este es este. Y ya ustedes con eso estarían abordando la construcción del punto 2.1. Acá, el análisis de las señales, bueno, el valor matemático, pues de los cálculos que ya tenemos, el valor simulado. Tenga presente que los valores obtenidos deben ser exactamente los mismos valores determinados en los cálculos. La variación debe ser muy pequeña realmente. No es que, por ejemplo, la frecuencia me dio 1060 y la otra me dio 1500. No, tiene que ser muy, muy, muy parecida. El porcentaje de error es muy pequeño. Entonces, bueno, aquí el valor simulado del índice de MA realmente es lo mismo porque no lo vamos a poder ver a no ser que hagamos cálculos matemáticos hacia través de la simulación. Pero el resto sí los podemos ver en la simulación. Podemos ver el voltaje pico de la señal, podemos ver la frecuencia de la sinusoidal teniendo en cuenta el periodo. Entonces ya ustedes dicen, bueno, mira, el periodo es tanto, utilizo la fórmula, me da tanto. La frecuencia triangular, lo mismo. El voltaje pico ya saben cómo colocarlo. Entonces, con esto ya estaríamos abordando lo que tenía preparado en la explicación del CIPA. Esta misma explicación está condensada en un video de 5 minutos que yo le hice y les compartí. Se lo compartí en los foros de mis estudiantes, se lo compartí al director del curso, seguramente también lo tienen. Y se lo compartí por el grupo de Skype, que están casi todos. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estoy atento. Si ya firmaron, Tutor, buenas noches. Yo al chat acabé de enviar los ejercicios matemáticos que ya hice, pero referente a lo que se me explica la primera tabla, entonces creo que voy a tener mal lo del pico de señal triangular. mira, acá por ejemplo, vamos a revisarlo acá. Tú me estás diciendo que, sí, el voltaje de la triangular está en 7.14. En ese orden de ideas, recomendación, ajusta el voltaje pico de la sinusoidal, que tú lo tienes en 5 voltios. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí, digamos que ya no es 5 sino que cojo aquí y digo, digamos, yo tengo 4 voltios, entre tu índice de modulación es 0.7, entre 0.7, estaríamos hablando de 5.71. Es decir, que si lo pones en 4 voltios, no tendrías problema para hacer la configuración ¿cómo es que se llama? En el generador de señales. ¿Sí queda claro? Sí, sí, señor. O sea, tengo que bajar ese voltaje. Sí, el voltaje pico, en este caso, de la señal sinusoidal. Porque si cambias el índice de modulación, afecta los cálculos de la THD. Entonces, no queremos eso. El único valor que está ahorita como flotando sin afectar esos cálculos de la THD es el voltaje de la señal de control. Entonces, simplemente variamos eso. Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Ya todos firmaron? Creo que alguien está escribiendo. Cristian está escribiendo, vamos a esperar a que nos pregunta. Ana, tú me habías comentado que tenías problemas al principio. ¿Sí quedó claro con la explicación? Sí, tutor, muchísimas gracias. Ya con esto ya puedo empezar a trabajar. Muchas gracias. Ah, bueno, claro. ¿Todos tienen acceso al video cortico que yo les compartí o se los comparto otra vez? Tutor, si nos lo puedes compartir ahorita, sería mejor. Muchas Claro. gracias. Miren que yo lo tengo por aquí. De hecho, a ver, yo tengo, a ver, en YouTube. Y de paso, yo en cada curso que estoy, voy como haciendo material de apoyo. Si quieren, revisemos aquí en el canal. Aquí tengo el diseño, tengo el CIPAS 1 también. Entonces, miren que esto, 5 minutos 30, o sea, no es mucho. Y toda esa explicación que yo acabo de darles ahora en 1 hora, la hice en 5:30 minutos. Entonces, aquí se los comparto, esa explicación.
está súper condensada, pero no deja de ser tan clara como se las expliqué acá. Ya con ello, yo creo que están en la capacidad de hacer ese diseño y de no tener ningún inconveniente. Listo, entonces, si no hay preguntas y que todo quedó muy claro, yo les agradezco su tiempo. Hoy martes santo, realmente, pues, es una hora bastante compleja. Pero bueno, agradezco mucho la participación de ustedes y espero que los demás compañeros puedan ver la grabación y puedan resolver dudas e inquietudes que tengan. Que tengan una feliz noche. Voy a pausar la grabación. Cualquier cosa.